Hola chicos, buenas tardes. He decidido enviarles las clases de esta forma, explicándolos así, puesto que es mucho más cómodo y sencillo para ustedes y también tienen la oportunidad de verlo en cualquier momento, además que no necesitan tener una muy buena conexión a internet para poder ver el video. Entonces, pues arranquemos de una vez. Eh, Les voy a explicar la guía paso por paso para que se entienda el tema y lo que deben ir haciendo. Entonces, el indicador de logro que se maneja para empezando este periodo es identifique y reconoce la información del texto de acuerdo a su función. Entonces, acá lo primero que vamos a ver es qué es la comprensión lectora. Entonces, la comprensión lectora es un proceso mediante el cual la persona que lee intenta dar significado y darle sentido a lo que está leyendo. Entonces, el significado del texto no está solamente dado por el escritor, sino que es el lector el que realmente le va a asignar un sentido al texto, ¿sí? Por eso es que cuando leemos, cada persona cuando lee e interpreta de una forma diferente, aunque tampoco pueden haber interpretaciones que estén saliéndose totalmente de lo que dice el texto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se mide la comprensión lectora? La comprensión lectora se mide en unos niveles de lectura. Entonces, los niveles de lectura que se trabajan son nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico, ¿sí? Que en este nivel crítico está lo apreciativo y lo creativo. Entonces, ahora vamos a verlos uno por uno. El nivel literal es lo que está ahí dicho, ¿sí? Si dice el caballo blanco de Simón Bolívar, es el caballo blanco de Simón Bolívar y no es el caballo rojo, verde o azul. Está directamente ligado a preguntas como qué, cuál, cómo, dónde, quién, ¿sí? Porque es lo literal. Ahora, las inferencias. ¿Qué es una inferencia? Entonces, la inferencia es analizar qué hay más allá, cómo se puede interpretar, qué comprensión se puede hacer del texto, qué preguntas guían las inferencias, por qué, cómo podrías, qué otro título, qué pasaría, qué conclusiones. Son cosas que no están directamente en el texto y que no las vamos a encontrar textuales ahí literales, sino que tenemos que pensar a partir de lo que está en el texto, ¿sí? Hay inferencias que son inferencias adecuadas y otras inferencias que no lo son, ¿sí? Si alguien dice, se cayó un lapicero de la mesa, ¿por qué se cayó? Una inferencia adecuada sería decir, porque alguien lo botó. Otra inferencia adecuada sería decir, porque hay una ley de atracción de los cuerpos, que es la ley de gravedad, y entonces hace que el lapicero caiga al piso. Pero una inferencia no adecuada, una inferencia que no vendría al caso, sería decir, ¿por qué se cayó el lapicero? Se cayó eh, porque hoy en la mañana comimos frijoles, ¿sí? Eso no tiene nada que ver. Entonces, las inferencias dependen de los elementos que nos dé el texto. Ahora, la comprensión crítica, este es el nivel más complejo que hay. Para mirarlo de la comprensión crítica, entonces tenemos que saber que lo crítico es qué hay más allá. O sea, literal es el punto de ahí, lo que está visible. Lo inferencial es un poco más allá y lo crítico es mucho más allá. En lo crítico es ya mirarlo y compararlo con otros elementos, mirar cómo funciona, ¿cierto? Las preguntas que tienen que ver con lo crítico es qué opinas, qué piensas, cómo podrías calificar, por qué, cómo debería ser. Esas son las preguntas que tienen que ver con la comprensión crítica. Entonces, es muy importante diferenciar lo crítico de lo inferencial, porque en lo inferencial es con una base muy concreta todavía del texto, mientras que lo crítico es totalmente un nuevo análisis que se hace. ¿Qué opinas de? ¿Qué piensas de? ¿Por qué tal cosa? Eso es crítico. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a mirar.
En la parte de contenido, vamos a ver lo literal, lo inferencial y lo crítico en un pequeño texto que es muy sencillo que se llama Uga la tortuga. ¿Sí? Entonces, vemos el texto, entonces vamos a leerlo rápidamente. Caramba, todo me sale mal, se lamenta constantemente Uga la tortuga. Y es que no es para menos, siempre llega tarde, la última en acabar sus tareas, casi nunca consigue premios a la rapidez y por colmo es una dormilona. Eso tiene que cambiar, se propuso un buen día, harta de que sus compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo al realizar sus tareas, y es que había optado por no intentar siquiera realizar actividades tan sencillas como amontonar hojitas secas caídas de los árboles en otoño, o quitar piedrecitas de camino hacia la charca donde chapoteaban los calurosos días de verano. ¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y descansar. No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta no es hacer el trabajo en un tiempo récord, lo importante es acabar realizándolo lo mejor que sabes, pues siempre te quedará la recompensa de haberlo conseguido. No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos, hay labores que requieren tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas, nunca sabrás lo que eres capaz de hacer y siempre te quedarás con la duda de si lo hubieras logrado alguna vez. Por ello es mejor intentarlo y no conseguirlo que no probar y vivir con la duda. La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos proponemos. Por ello, te aconsejo que lo intentes. Hasta te puedes sorprender de lo que eres capaz. Caramba, hormiguita, me has dado las fibras. Esto es lo que yo necesitaba, alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo. Te prometo que lo intentaré. Pasaron unos días y Uga la tortuga se esforzaba en sus quehaceres. Se sentía feliz consigo misma, pues cada día conseguía lo poquito que se proponía porque era consciente de que había hecho todo lo posible para lograrlo. He encontrado mi felicidad. Lo que importa no es marcarse grandes e imposibles metas, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a lograr grandes fines. Entonces vamos a mirar lo literal, lo inferencial y lo crítico. Entonces la primera pregunta dice, ¿la fábula inicia cuándo? Estas son literales. ¿Uga la tortuga habla con la hormiga? Bueno, recordemos que aquí lo que tenemos que hacer es pasar la pregunta y pasar las opciones al cuaderno, ¿cierto? Y ahí debemos, efectivamente en el cuaderno, señalar cuál es la opción correcta. ¿Listo? Entonces la fábula inicia cuando Uga la tortuga habla con la hormiguita, Uga la tortuga se lamenta y está triste porque todo le sale mal, Uga la tortuga juegan con sus amigos. Bueno, ahí, basándonos en lo que vemos en el texto, podemos darnos cuenta que literalmente sabemos cuándo inicia la fábula. ¿Listo? Entonces, esta parte evidentemente no se las voy a decir porque ustedes tienen que responderla, pero pues la idea es que ustedes entiendan que esto es lo literal, ¿no? Lo que encontramos ahí en el texto. Ahora lo inferencial, ¿sí? Entonces muy sencillo, son inferencias muy sencillas, es para que ustedes sobre todo comprendan qué es esto de la inferencia. Entonces, lo inferencial, relaciona cada personaje con una palabra que lo caracterice, ¿sí? Entonces, aquí tienen que cruzarlas, o si se deben cruzar, o marcar una línea, si se debe marcar, pero entonces esto sí lo hacen en el cuaderno, lo dibujan, lo pasan al cuaderno y listo. Igual cada pregunta en el texto anterior se, y aquí también está lo diferencial, se describe cómo es el campo, se presenta un diálogo, se caracteriza a los animales, muestra una conversación entre una persona y un animal. Entonces, ahí nuevamente es una inferencia, no está como tal ahí en el texto, pero ustedes saben de qué estaba hablando el texto y cómo estaba escrito, entonces pueden responderlo. Ahora la parte crítica. En la parte crítica ustedes van a notar que la pregunta dice, ¿qué opinión tienes acerca del mensaje que deja la fábula? ¿Es posible que se cumpla esto en nuestra vida cotidiana? ¿Ven? O sea, aquí ya el punto es sobre lo que trataba la fábula y la relación con mi vida. Entonces, cuando hablamos de lectura crítica, siempre vamos a mirar el texto que nos están planteando o con nuestra vida o con otro texto o con una canción o con una pintura o con cualquier otra cosa. Pero lo crítico es comparar algo, ir más allá. ¿Listo? Y así para la octava pregunta. Aquí ya para finalizar,
vemos que tenemos el objetivo realizar la lectura comprensiva en una ficha identificando sus características generales. Observe el afiche que se presenta a continuación y responde los interrogantes de acuerdo con la información que se presenta. También podemos hacer lectura inferencial, literal, inferencial y crítica en imágenes. Este es el ejemplo. Es por eso que, por ejemplo, en la pregunta número dice, en la pregunta 1 dice, ¿qué promociona la imagen, no? Y entonces ahí podemos ver qué está promocionando. Nos dan unas opciones. Esto es literal, pero también hay inferenciales, ¿cierto? ¿Qué representa la imagen? Y también hay crítica. ¿Para qué utilizaría este tipo de texto? ¿Cierto? Entonces ahí vemos inferencial, literal y crítico también en imágenes y no solamente en textos. ¿Listo? Porque leer no solamente es leer un texto escrito con letras y con palabras, sino que leemos todo el tiempo. Estamos leyendo todo el tiempo la realidad. Y eso realmente es para lo que sirve la lectura literal, inferencial y crítica. ¿Cierto? Si lo miramos más a profundidad, entonces, ustedes, por ejemplo, cuando llegan a su casa y preguntan qué hay de comer y su mamá les dice eh, que hay lo mismo de siempre, por ejemplo, ahí eso sería algo que sería inferencial, porque usted tiene que basarse en lo que ya usted sabe que es lo mismo de siempre, a diferencia de si literalmente su mamá le hubiera dicho arroz con carne, maduro, lo que sea, ¿sí? Entonces, eso es literal. Y lo crítico sería que usted reflexione sobre eso. ¿Por qué mi mamá me dijo lo mismo de siempre? Así como con rabia, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ¿qué hace que esté brava? ¿Por qué está molesta? ¿Será porque le pregunto? ¿Será porque no le estoy ayudando en la casa? ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Entonces, lo crítico es ir más allá. Lo inferencial es comprender a partir de un elemento que me dan y lo literal sí es lo que me lo están diciendo así de frente, ¿no? De frente me están diciendo la respuesta. Entonces, eso es. Luego tenemos ahora responde de acuerdo a los cuadros y números ubicados en la imagen. Si se dieron cuenta que habían aquí unos numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, se responden estas. ¿Qué busca el afiche? ¿Quién lo elabora? ¿A quién va dirigido? ¿Qué se está promocionando? Eso es, ¿listo? Entonces, esta era una pequeña clase para mostrarles rápidamente cómo funcionaba esta guía y cómo es este tema de la comprensión de lectura que tenemos que ir manejando desde ya y eso ustedes se darán cuenta que es para toda la vida, porque en cualquier grado escolar y en la vida misma necesitamos leer la vida, necesitamos leer los textos y necesitamos leer la realidad. Entonces, la lectura literal, lo que está dicho explícitamente, la lectura inferencial, lo que analizamos a partir de lo que encontramos en el texto, y lo crítico es lo que podemos elaborar a partir de lo que hemos leído o de lo que hemos observado. ¿Listo? Entonces, un abrazo, se cuidan y próximamente les enviaré la otra guía para que también la vayan realizando el próximo video. Saludos, un abrazo, chao.